La Biblia dice, la palabra de Dios nos enseña, dice que si vivimos, que vivamos para Cristo. Y si morimos, morimos igual para Cristo. Así es que en esta mañana vamos a aprovechar el tiempo para seguir adorando al Señor, para seguir en la presencia del Señor. Oramos. Padre, te honramos y te damos la gloria, Señor, como hoy cantábamos, Señor, a ti, diciéndote, Señor, todo es tuyo. Nada es nuestro, todo viene de ti. Y por tal razón, por tal motivo, Señor, hoy en este día proclamamos tu grandeza, proclamamos tu gloria a través de cada cántico, a través de cada alabanza, a través de nuestra obediencia a tu palabra. Hoy, Señor, te honramos porque nos das la vida. Hoy queremos aprovechar este tiempo para fortalecernos, para alimentarnos de esos pastos verdes que es tu palabra. Señor, bendice a tu iglesia en toda la tierra, en todos aquellos lugares, Señor, donde se reúnen para adorarte, para exaltarte. Que la gracia poderosa de tu Santo Espíritu, Señor, esté llenando cada vida a través del oír, del comer tu palabra, porque tu palabra es vida y es espíritu. Y cada vez que comemos de ella, nos llenamos de tu Santo Espíritu y tenemos vida. En el nombre de Jesús te honramos, Señor. Amén. Abra su Biblia en el libro de los Hechos. Estamos hablando sobre el libro de los Hechos. ¿Por qué es importante hablar libro por libro? Porque creo que es la única forma, la única manera de poder contemplar, de poder entender el propósito, el motivo de cada libro, de cada escritor, por qué lo escribió, cuál es el propósito. Si usted se da cuenta que el libro de los Hechos precisamente habla de los hechos de los apóstoles, habla de los hechos de los primeros cristianos. Hace 8 días vimos cómo nació la iglesia. Hablábamos sobre el Pentecostés, de cómo vivieron estos primeros cristianos. Hoy vamos a dar la segunda parte y dice Hechos 2, 37 al 42. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El tema de esta mañana le puse por nombre: la respuesta al Evangelio. Después del Pentecostés, el Espíritu Santo, decíamos, fue derramado, donde se cumple la promesa que el Señor habla en Joel capítulo 2. Y es donde la iglesia surge. Y una vez que salieron, que bajaron del lugar donde el Espíritu Santo fue derramado, dice que Pedro, el primer sermón que dio, con ese denuedo, 3,000 personas se convirtieron al Evangelio. 3,000 personas vieron la respuesta del Evangelio, del poder de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Conforme a la fe, dice que la respuesta genuina al Evangelio es la que transforma el corazón y la mente
de la vida, o sea, la persona. Y aquí nos encontramos en uno de los momentos más decisivos de toda la historia, hablando de la redención de Pentecostés, que después del derramamiento del Espíritu Santo, el apóstol Pedro se levanta y predica un mensaje que es profundamente cristocéntrico. No es un discurso emocional, no fue un discurso motivacional, sino fue una proclamación directa del Evangelio, donde les dice que Jesús fue rechazado por ellos, donde les dice que Jesús fue crucificado, que ellos lo crucificaron. Les dijo que aunque murió, pero al tercer día Cristo resucitó, y que por lo tanto Jesús es Señor y Cristo. Y el resultado de esta proclamación no fue aplaudido, no fue un aplauso, sino que fue una convicción que el Espíritu Santo puso en ellos para que ellos creyeran a lo que el apóstol Pedro les estaba hablando. Veamos la convicción del pecado. Dice el 37, al oír esto, ¿cuál? La predicación de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando ellos escucharon el mensaje, se sintieron culpables, y la palabra se compungieron de corazón, del griego catanusko, literalmente significa ser punzados, heridos agudamente. Y es la misma raíz de la palabra niso del griego, igual que significa punzar, clavar, atravesar con algo afilado. ¿Qué sucede? ¿Qué sentimos cuando vamos caminando y de repente se nos entierra un clavo? Sentimos horrible. Bueno, esto es lo que ellos sintieron cuando el apóstol Pedro les habló que al que ellos habían crucificado era el Mesías, era a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ellos sintieron una herida profunda que los traspasaba hasta el fondo. Esto habla del dolor de la conciencia. Cuando el Espíritu Santo te muestra tu pecado frente a la santidad de Dios, no es remordimiento humano, sino que es una compunción producida por Dios, que es Dios quien nos redarguye. Y cuando Dios redarguye, pues nos sentimos mal. Dice que al oír el mensaje se compungieron de corazón, fueron traspasados hasta el fondo del corazón, como si una espada los hubiera atravesado. Esto nos habla de una convicción aguda, una convicción dolorosa que no deja escapatoria, o sea, no tienes para dónde ir. Y el escritor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. ¿No le ha pasado cuando se está predicando y de repente la palabra de Dios, no del hombre, la palabra de Dios llega a su corazón y usted se siente como que ofendido, como que algo no le está pareciendo? Bueno, es la palabra de Dios quien te está cortando, te está diciendo: mira, lo que tú estás haciendo no es correcto. Dice que se compungieron de corazón.
Y dijeron: ahora, ¿qué haremos? Pero cuando dice que se compungieron de corazón, esto demuestra el dolor de la conciencia. Cuando el Espíritu Santo te muestra tu pecado frente a la santidad de Dios. No es remordimiento, no es algo humano, sino que es compunción, un dolor que es producido por Dios mismo. Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que convence de pecado, y fue el Espíritu Santo mismo que convenció de pecado a los 3,000 convertidos en la predicación de Pedro. Y el contexto afirma que Pedro acababa de predicar que ellos crucificaron al Mesías, y el Espíritu corta hasta el hueso cuando escucharon el mensaje. Pedro les dijo: ustedes mataron al que Dios hizo Señor y Cristo. Y la reacción de ellos, la pregunta que hicieron: hermanos, ¿qué haremos? Mira, no discuten, no se justifican, están heridos de muerte espiritual y claman por el remedio. Por eso Pedro responde: arrepentíos y bautícense. Vemos aquí que la compunción verdadera siempre lleva al arrepentimiento, y el arrepentimiento te lleva a buscar a Dios. Ahora, en resumen, sobre que se compungieron de corazón, encontramos la palabra del griego cardian, que significa fueron punzados, traspasados profundamente en el corazón. Ahora, esto es la obra del Espíritu Santo produciendo convicción de pecado tan real que te duele. Hermanos, cuando escuches la palabra y te confronta el pecado y no te duele, bueno, pues es que realmente no está pasando nada. Pero cuando el Espíritu Santo obra, produce convicción de pecado que es tan real que te duele, y que empuja al hombre a clamar por salvación. Sin esa herida, la Biblia dice que no hay un arrepentimiento verdadero, solo hay remordimiento. Y la pregunta para usted que aún no es salvo: ¿cuál es su respuesta al Evangelio? De tantos años, de tantas veces que Dios ha enviado a tu propia casa a hablarte del Evangelio, ¿cuál ha sido tu respuesta? Amigo, este día que usted está escuchando este mensaje, no es para que usted se sienta bien. A lo mejor está siendo confrontado, y ese es el propósito: confrontarlo con la verdad de Dios. Porque es lo que hoy en estos tiempos se necesita, que en los púlpitos hablemos únicamente de un mensaje cristocéntrico, que es la verdad de Dios. Porque es lo único que nos puede llevar a un arrepentimiento, la verdad de Dios por el Espíritu Santo. Ahora, aquí podemos ver la obra del Espíritu Santo cumpliendo lo anunciado por Cristo en Juan 16:8, que leímos, que dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, mire, vemos aquí que la predicación apostólica, la predicación del Evangelio que los apóstoles predicaron, no era una predicación que manipulaba a emociones. No, era una predicación, era un mensaje
que dependía siempre del Espíritu Santo para penetrar el corazón. Hoy podemos ver iglesias llenísimas a reventar, pero ¿sabes qué? Pero el día que el predicador, los predicadores de ese lugar hablen la verdad, un mensaje cristocéntrico, se vacían. Agustín de Hipona afirmó lo siguiente, dijo: la palabra de Dios hiere para sanar, golpea el corazón para abrirlo a la gracia. En los comentarios, una persona, un hermano me preguntaba, decía: hermano, he escuchado sus predicaciones y estoy escuchando que últimamente habla mucho de Agustín de Hipona, de Policarpo, de Ireneo de León. Y le explicaba, bueno, mira, y se lo comenta a usted. ¿Sabe usted quién fue Policarpo? ¿Sabe usted quién fue Ireneo de León? Y esto era lo que le explicaba al hermano. Mira, digo, Policarpo fue un discípulo directo del apóstol Juan. Imagínense. Él fue un discípulo directo del apóstol Juan, el que fue encarcelado y llevarlo a la isla de Patmos. Y Juan, el que se llevó a María a su casa porque Jesús le dijo: mira, ahora tú encárgate de darle lo que necesita. Juan el Evangelista es el mismo. Bueno, Policarpo fue discípulo de él. Y Ireneo de León fue discípulo de Policarpo. Vea, o sea, si les comento esto, no les los hago con bases bíblicas y personajes de la historia, que la historia de la iglesia los pone ahí. ¿Para qué? Como la mujer que ungió al maestro. La acción que esta mujer hizo, Jesús dijo: donde quiera que este evangelio se predique, tu nombre se recordará ahí. Hermanos, la historia dice que Policarpo fue el pastor de la iglesia de Esmirna. Policarpo murió como mártir siendo quemado. Lo pusieron en un buey de bronce. Ahí lo metieron y le prendieron fuego. Lo que ellos vivieron fue algo que, gracias a Dios, nadie de nosotros lo ha vivido, y que nunca lo vivamos. Y decía Agustín de Hipona: la palabra de Dios hiere para sanar, golpea el corazón para abrirlo a la gracia. Agustín de Hipona estaba describiendo la obra de la palabra como cirugía espiritual. Si alguien que es operado no lo anestesiaran, al pasar el bisturí para abrirlo, ¿qué iba a sentir? Dolor, para sanar, para quitar el tumor que tiene adentro. Y Agustín de Hipona estaba diciendo que Dios no hiere por crueldad, sino como médico. El corazón humano está enfermo de soberbia, de pecado y autoengaño. Está duro, está cerrado, con demasiado orgullo. Y la palabra de Dios llega como bisturí o como golpe que duele, pero ¿sabes qué? Es misericordia. Y Dios corrige a los que ama como un padre a su hijo, para que no muera por enfermedad. Esto lo vemos en Hebreos 12:6. Sin esa herida, el hombre jamás buscará a un médico. Se quedaría creyendo que está sano. ¿Qué es la herida aquí? Es la convicción de pecado. Es exactamente lo de Hechos 2:37 que vimos antes. Ten cardián en el hebreo. Y Agustín de Hipona lo vivió en carne propia en el jardín de Milán. Él escuchó por primera vez. Fíjese, este hombre, ¿quién era? Era un teólogo,
pero antes de ser un teólogo cristiano, él era de la tradicional, y él escuchó Romanos 13 al 14, dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Porque él, en su creencia, él pensaba que hacía lo correcto ante Dios, pero cuando escuchó lo que el apóstol Pablo escribió, dijo: ah, caray, no es como yo pienso. Entonces esta palabra le penetró a Agustín hasta lo más profundo del corazón. Fue una luz de serenidad, y todas las tinieblas de la duda se desvanecieron en él. Pero ¿qué pasó primero? Primero fue golpeado, fue traspasado y lloró. Y después vino la santidad, después vino la paz y vino a él la libertad. Hermanos, cuando Dios golpea, lo hace para romper la dureza del corazón, no lo hace para destruirnos. Por eso, mire, cuánta gente o cuántos de nosotros llegamos a las plantas del Señor golpeados, porque nuestro corazón estaba tan duro que Dios, en su misericordia, Él nos mandó un golpe fuerte que nos hirió casi a la muerte, para poder venir a Él como médico y ser sanados. Pero nunca lo hizo para destruirnos, lo hizo para acercarnos a Él, para traernos a Él. Ahora, el corazón cerrado es como una tranca. Yo recuerdo que allá en mi tierra no había puertas de chapas. No, la única chapa que le poníamos a la puerta en la noche era una tranca, un palo, que si alguien quería entrar, pues no podía, porque el palo la trancaba. Bueno, dice que el corazón cerrado es como una tranca, y la gracia de Dios no forza cerraduras, dice que las rompe con amor, donde el golpe de la palabra quiebra la autosuficiencia, y herir y sanar son dos momentos en un mismo acto. Y es la lógica de Deuteronomio capítulo 32, 39, que dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Él es Dios. Dice que Él hiere, habla de la ley. Convicción, es decir, te muestra tu miseria, nos muestra lo miserable que somos. Nos mata la confianza en sí mismo cuando dice que te hiere. ¿Qué dice los médicos cuando ya no, ellos en su aprendizaje en la medicina, dice: ¿sabes qué? Pues ya no hay, ya lo que está de nuestra parte ya es todo, pero sigues herido. Solamente Dios, dice. Bueno, dice que Dios sana, hablando del evangelio, es decir, que solo la gracia de Dios es la que te da Cristo, que te resucita confiando en Él. Por esto Agustín afirmó que si solo hiere, te desespera, y si solo acaricia sin herir, no te salva. Pero la palabra verdadera, el mensaje cristocéntrico, hace las dos cosas: te hiere y te sana. Este es el orden. Y Agustín daba a entender que la palabra de Dios no es un mensaje para que usted se sienta bien, no, sino que es como un cirujano
Primero te abre la llaga para que veas la infección de tu pecado. Y esto lo vemos en la medicina. Cuando vas a curación al doctor y el doctor te va a ver, ay doctor, es que así debe ser para que sanes, para que te salga toda la infección, todo lo que te está dañando, te compunge y golpea. Pero dice que solo lo hace para meter ahí el bálsamo, que es Cristo, que te limpia, que cierra la herida y te sana con su gracia. Esta es la palabra. Hermanos, si no te ha herido, es que usted no ha sido sanado. Pero si te ha herido, es porque te quiere sanar. Y es la misma idea que Lutero llamó después: Dios mata para dar vida. Es como espada quirúrgica. No hiere para destruir, sino para remover lo que te está matando. Ahora, hay una gran diferencia entre el remordimiento y la convicción. Muchos sienten culpa, pero ¿sabe qué? No cambian. Muy bien, ahora, ¿cuál es la diferencia entre el remordimiento y la convicción? La diferencia clave es el origen y el resultado. Es decir, los dos duelen, pero te llevan a lugares opuestos. Remordimiento. ¿Qué es remordimiento? Es dolor que siente por las consecuencias de tu pecado. Es tristeza humana que se centra en ti. Ahora, ¿cuál es su origen? Tu conciencia, tu orgullo herido y el miedo al castigo o a la vergüenza de qué dirán, donde el centro eres tú mismo. Decimos: híjole, creo que la regué, y ahora ¿cómo quedo? En vergüenza. ¿Qué dirá la familia de mí? Ahora, ¿cómo me libro de esto? Bueno, el resultado a todo esto: te encierras a ti mismo, llevas a ocultarte, no tienes comunión con los demás, te justificas, te desesperas, y el resultado es un corazón que no cambia. Eso se ve continuamente en muchos creyentes. Un ejemplo bíblico: Mateo capítulo 27 versículo 3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los sacerdotes y a los ancianos. ¿Qué tuvo Judas? Tuvo remordimiento y devolvió el dinero. ¿Y luego qué pasó? Se ahorcó. Entonces, ¿qué hace el remordimiento? Diga conmigo: el remordimiento te mata. Por eso hay muchos hoy que dicen que creen en Cristo, creen en Dios, pero siguen igual porque hay un remordimiento y siguen pecando, siguen en la muerte, porque el remordimiento mata. Ahora Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribió en 2 Corintios 7:10, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, todo esto es lo que produce el remordimiento. Por eso debemos estar abusados ahí. Ahora veamos qué produce la convicción. Primero, ¿qué es la convicción? La convicción es el dolor por haber ofendido a Dios. Es tristeza según Dios, que es producida por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es su origen? Es Dios mismo. Fíjense qué diferencia. Y Dios lo hace a través de su palabra. Lo que dice Juan 16:8, que enviaría al Espíritu Santo que nos iba a redarguir
a convencer de todo pecado. Entonces la convicción nos lleva a reconocer que hemos pecado contra Dios. Y ahora te preguntas, ¿qué debo hacer para estar bien con Él? El resultado es que Dios nos saca de donde estábamos y ahora nos lleva a Cristo. La convicción produce arrepentimiento genuino, confesión y cambio de vida. Vea que la gran diferencia. Vamos a poner un ejemplo bíblico. Pedro, después de negar a Jesús, dice la Escritura que lloró amargamente y se arrepintió y luego fue restaurado. ¿Qué decimos de David en el Salmo 51? Él dijo: contra ti solo he pecado. Decíamos que el remordimiento trae muerte, pero la convicción trae vida. Juan Crisóstomo escribió, dice: cuando el alma reconoce su herida, busca inmediatamente al médico. Crisóstomo insistía que mientras el hombre cree que está sano, no busca a Cristo. Es como un enfermo que niega su cáncer. Personas que por su apariencia, sin ser médico, decimos: oye, estás mal, tienes un problema. No, estoy todo bien, estoy todo bien. Oye, pero es que, no, pero estoy bien. Ya fuiste hasta un médico a hacer un estudio. Pero yo sé que estoy bien. O sea, aunque él por dentro sabe que algo anda mal, pero no lo reconoce. Entonces es lo que Juan Crisóstomo nos está dando a entender, que cuando el alma reconoce su herida, busca inmediatamente al médico. Pero cuando el ser humano no reconoce que está enfermo de pecado, en vez de buscar a Cristo, lo rechaza, aún sabiendo que está enfermo por el pecado, y que ese pecado, si no se arrepiente, lo lleva a la condenación, al infierno. La herida aquí es el pecado, hermanos, y solo se reconoce cuando la palabra y el Espíritu Santo te alumbran, como sucedió en Hechos 2:37. Se compungieron de corazón. Ahora, mientras no hay convicción, ¿qué hay? Hay excusas. Pero cuando hay convicción, hay urgencia. Por esto Crisóstomo predicaba mucho contra la demora. Fíjese, él decía que el diablo te dice: mañana te arrepientes, hoy disfruta. El diablo te dice: mañana ve a la oración, hoy disfruta, hoy descansa. El diablo te dice: hoy no vayas a la iglesia, hoy disfruta. Por eso remarca, no dice cuando puedas, no dice cuando me sienta digno o después de arreglar mi vida, no, dice hazlo hoy. El alma herida no se automedica como muchas veces lo hacemos nosotros. ¿Estás enfermo? Tómate una neumelubrina. ¿Dónde está tu cédula de médico? Pero estoy automedicando. Bueno, así sucede en la vida espiritual. El alma herida no se automedica ni se venda sola. Es necesario que vaya directo a Cristo, el médico. Y Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino quienes, los enfermos. Ahora el médico aquí es Cristo, no es tu esfuerzo, no es lo que tú hagas. Y Crisóstomo peleaba contra la idea de primero me limpio y luego voy a Dios. Como muchos dicen: no, pues que yo también me siento mal, me siento culpable. No por eso, porque eres un culpable,
porque eres un miserable pecador. Ven a Cristo. Él decía Crisóstomo, ve a Cristo sangrando, ve a Cristo herido, así como estás. Y hace la pregunta, ¿acaso alguien va al médico cuando ya está sano? No, vas cuando la herida está fresca y duele. Así ven a Cristo, decía Crisóstomo. Por eso el alma que de verdad reconoce su herida no se esconde como Adán, no se ahorca como Judas, corre a la cruz de Cristo. Ahora, si no corres al médico, esto significa que no reconociste la herida que tienes. Muchos sienten remordimiento, pero no buscan a Cristo, solo sienten vergüenza. Ahora le daré la señal de que el Espíritu Santo te hirió de verdad. Mire, cuando el Espíritu Santo te hiere de verdad, ¿qué sucede? Te convence. No puedes estar en paz sino hasta que Cristo te toca. Así como la mujer con el flujo de sangre, ella atravesó la multitud. ¿Por qué? Porque sabía que Jesús era el único que le podía sanar. Se lo puede ver en Marcos 5, 25 al 34. Ahora, la convicción del pecado no es el final, es el diagnóstico. Si el Espíritu Santo te mostró que estás herido de muerte por tu pecado, la única reacción lógica es salir corriendo al único que sí sana, Cristo. Demorar, ocultarlo o intentar curarte solo, eso es una prueba que aún no entendiste la gravedad de tu herida. Es lo mismo que Agustín de Hipona escribió cuando dijo: Dios hiere para sanar. Ahora Crisóstomo añade: y si te hirió, no te puedes quedar sangrando en la banqueta. Entra al hospital. Es cuando un herido lo llevan herido de muerte y va sangrando. El familiar quiere llegar lo más pronto posible al hospital y meterlo a urgencia para que sea atendido. No llega y se queda en la banqueta. Bueno, a ver si sale un camillero, a ver si qué médico se compadece. No, que siga sangrando, no, sino que se mete y se lleva a quien se atraviese y pide camilleros porque un herido está sangrando. No se queda en la banqueta. Ahora, ¿cuál es tu respuesta al Evangelio? Mírate cómo estás. Y la pregunta es: ¿has descubierto por qué estás así? Tienes 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, 63, 65, etcétera. Y todo lo que te ha pasado en la vida, dice: ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios, si yo no soy malo, yo no soy mala? ¿Por qué me pasa esto a mí? Bueno, la pregunta es que quiero que te hagas la siguiente: ¿qué has descubierto a todas estas cosas que te han pasado? Medita. Pero solamente te quiero dar una luz ahí. ¿Cuánto tiempo Dios te ha hablado de su existencia? ¿Cuántos años Dios ha enviado a tu casa a hablarte de Él, de que Él te quiere salvar, de que Él quiere estar contigo en tu corazón? ¿Cuántas veces usted, amigo, amiga, ha cerrado su corazón? Y todavía te preguntas: y Señor, ¿por qué me pasa esto? Si yo he sido buena y bueno. No, la Biblia dice que nadie es bueno. Su palabra dice que nuestras mejores obras ante Dios vienen a ser como trapos de inmundicia. Y estaba leyendo hace muchos años sobre esta palabra, trapos de inmundicia. Algunos teólogos la interpretan
como las toallas femeninas después que las tiran. Si usted se imagina, ¿no? Trapos de inmundicia son nuestras mejores obras. Pero nos preguntamos, ¿por qué Dios? Mire, hubo un hombre que descubre que su barco se hunde. Y al descubrir que el barco se está hundiendo, no discute con filosofía, buscando, oye, pues, ¿por qué? Pues, si las máquinas, o ¿por qué? No. ¿Qué busca? Busca salvación inmediata. Prende la bengala, la avienta, para que vayan por el rescate. Hoy muchos escuchan el evangelio, pero no preguntan, ¿ahora qué debo hacer? ¿Y por qué no se hacen esa pregunta? Porque no han sido realmente confrontados. Hermanos, amigos, no hay arrepentimiento si no somos confrontados. Ahora, ¿qué implica el arrepentimiento? El arrepentimiento implica cambio de mente. Ya no voy a pensar como pensaba antes. Ahora voy a pensar como dice Cristo. Ahora tengo el pensamiento de Cristo. Significa cambio de dirección. Ya no voy a dirigirme a los lugares donde comúnmente me sé dirigir. Ahora, en vez de ir a los vicios, hacer el pecado, ahora mi dirección es a la congregación a adorar al Señor. Mi dirección ahora es ir y comer la palabra, es ir y orar. El arrepentimiento genuino implica cambio de lealtad. Ahora le soy fiel a Cristo en la adversidad, en toda situación. No es solo dejar el pecado, sino es volverse plenamente a Dios. El arrepentimiento no es ajustar el rumbo, no, es tener dirección de Dios. El arrepentimiento es cambiar completamente la dirección. Y la pregunta es, ¿tu arrepentimiento es superficial o es radical? ¿Has cambiado hábitos en tu corazón? ¿Cómo ha sido? La Biblia dice que el verdadero arrepentimiento trae respuesta inmediata. Vamos a comprobarlo. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, antes el versículo 38 dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos el bautismo en Hechos que no es opcional o un símbolo, no, es una respuesta inmediata que ellos tuvieron por recibir el evangelio. Fue una declaración pública, fue un acto de obediencia. La historia dice de la iglesia que en el siglo I, en el siglo I, bautizarse en el nombre de Jesús era algo escandaloso. Eso implicaba romper con el sistema religioso dominante de esos tiempos. Esto podía significar rechazo familiar, persecución, exclusión social. Pero, ¿qué representa el bautismo? Representa muerte al pecado, representa sepultura con Cristo, representa resurrección de vida nueva. Hermanos, en ese tiempo que alguien proclamara a Cristo, bautizarse en el nombre de Cristo, la misma familia, si tú tenías una herencia, te la quitaban.
Hace muchos años leía una historia de algo verídico, de que un joven, dice, de un universitario, un amigo le predicó a Cristo, y este joven fue compungido por el Espíritu Santo y fue al arrepentimiento. Y él, emocionado, llegó a su casa a contarle a sus papás que lo que había sucedido. Y su padre se enojó tanto que le dijo: si tú sigues con eso, hablando en esta casa de eso, te prometo que te vas de la casa y te quedas sin herencia. A lo que el hijo dijo convencidamente, de una manera radical: Padre, si eso es así, no te preocupes, pero el Cristo que he conocido, Él me dará más de lo que tú me puedas dar. Hermanos, eso era arrepentimiento genuino. Cipriano de Valera escribió. ¿Quién fue Cipriano de Valera? Fue un teólogo erudito cristiano que incluso escribió, o sea, transcribió la Biblia en la versión 1960. Y él escribió lo siguiente, dijo: nadie puede tener a Cristo por cabeza si no está unido a su cuerpo. A ver, ¿quién de ustedes diga: a ver, cuerpo, camina solo, pero te va a quitar la cabeza? Nadie. Es imposible. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí Cipriano de Valera? Dice: tener a Cristo por cabeza no es decir soy cristiano de boca. El cuerpo humano, la cabeza no está separada de los miembros. Dice: ahora, si alguien corta el cuello, ¿qué sucede? El cuerpo muere. Así, nadie se beneficia de Cristo si no está vitalmente a Él. Es lo que dice Juan 15:5. Separado de mí, nada puedes hacer. Como el pámpano en la vid. No puedes decir Cristo me dirige si realmente Cristo no está corriendo en ti, no está en ti. Como la savia en el árbol que fluye y le da vida a las ramas. La cabeza solo da órdenes a su propio cuerpo. Y si no hay unión, no hay vida. Y si no hay vida, no hay Cristo como cabeza. Aunque tengas toda la religión del mundo, aunque conozcas la Biblia al derecho y al revés, pregúntate: ¿estoy unido a Cristo o solo hablo de Él? Jesús dijo claramente: separado de mí, nada podéis hacer. Para ir concluyendo, ¿cuál es tu respuesta al Evangelio? El Evangelio, amigo y hermano, no produce espectadores. Claro, el Evangelio cristocéntrico, el Evangelio que habla de la verdad, el Evangelio que te confronta el pecado. Este Evangelio no produce espectadores. Pero hay más evangelios, sí. Hay evangelios que te animan, que son espectáculos, gente que vienen para ver los milagros y ser espectadores solamente. No. El evangelio verdadero de Cristo, la predicación cristocéntrica, produce discípulos. Grábese eso. La predicación, el evangelio cristocéntrico no produce espectadores, produce discípulos. Aquellos que antes vivían en pecado, ahora por la palabra, por el mensaje cristocéntrico, viven en pureza y viven en verdad. Y la advertencia a una respuesta es: cambio de vida,
Cuando el evangelio te confronta, te hiere, te sana, hay un cambio de vida. Y luego hay una obediencia visible que se mira de cómo era tu vida antes a cómo es tu vida hoy. Un evangelio cristocéntrico te trae a la integración a la comunidad llamada iglesia. Estás expectante de las reuniones que hay en la congregación. Estás pendiente de los días de oración, los martes, los jueves, los miércoles, los domingos. Hechos 2 no describe una conversión superficial, describe una transformación que fue radical, que dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y la secuencia es clara. ¿Por qué? Porque ellos escuchaban el evangelio. Y al escuchar el evangelio, eran traspasados por la palabra como la espada de doble filo. Se preguntaban, ¿ahora qué hacemos? Y luego se arrepentían. Y enseguida se identifican con Cristo y ellos reciben perdón y el Espíritu Santo y empiezan a vivir ahora una vida nueva. La misma pregunta sigue hoy. Amigo, ¿qué harás con el evangelio? Dios hoy por medio de su palabra te dice: no endurezcas tu corazón. Escúchalo. Todo lo que has vivido mal son consecuencias de un corazón duro, de un corazón de piedra. Dios te dice hoy: no pospongas tu respuesta. No digas mañana, hoy voy a gozarla todavía. No sabes si mañana vas a vivir. Mira, Dios, amigo, amiga, Dios quiere darte un cambio, darte una nueva vida. Pero esa nueva vida solo está en Cristo Jesús. No está en otros lugares. No está en lo que tienes. No está en tu trabajo. No, está solamente en Cristo Jesús. Y Dios, por medio de su Santo Espíritu y su palabra, dice: no reduzcas el evangelio solamente a una información, que hoy escuchaste algo como información. No, tómalo como la misma voz de Dios hablando a tu corazón, diciendo: hijo, hija, ven a mí. Cierra tus ojos y ahí donde estás, si estás escuchando este mensaje por medio de esta transmisión, quiero decirte que Dios es el que está atento por ti. Señor, te pedimos que traspases nuestro corazón con la verdad de tu palabra, Señor. Mira, todo lo que hemos vivido, lo que he vivido, me he preguntado por qué. Pero ahora, a través de que he escuchado este mensaje de tu palabra, ahora me doy cuenta que ha sido por mis propias decisiones. Porque muchas veces has venido a mí enviándome hijos tuyos a predicarme. Has venido en busca de mí, pero yo me he aferrado tanto a la vida que he llevado que no he querido dejarla para seguirte a ti. Pero hoy traspasa mi corazón con tu verdad y llévanos a un arrepentimiento genuino. Llévanos, Señor, a una fe viva. Llévanos a una obediencia sincera. Señor, no permitas que escuchemos tu palabra
sin responder hoy, sino danos un corazón nuevo y un espíritu firme. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Y como decía la alabanza de hoy, quebranta nuestro corazón, Señor. Quebrántalo, Señor. Solo con el quebrantamiento que tú mandas es la única manera de rendirnos a ti. Aquellos que no tienen esta vida nueva, que hoy, por medio de tu palabra, la tengan, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén.